Bien, voy a hacer un pequeño preámbulo que creo que es bastante necesario porque seguramente los profesores que me dieron clases en el primer semestre y los que recién terminan pudieron notar el cambio o la evolución en mi tema de investigación. Concretamente he cambiado 2 veces de tema de investigación, pero sigue estando enmarcado con el mismo objetivo y en el mismo panorama general. El panorama en el cual el periodismo participativo en Cuba se desarrolla eh, con una gran velocidad y también en un contexto en el que la libertad de expresión ha sido el principal signo de los últimos tiempos en Cuba, pero específicamente en los últimos años se ha agudizado, materializado específicamente en distintas regulaciones legales y la propia Constitución que se aprobó en el 2019. Entonces, otra precisión, recordarán que mi tema antes contenía a los movimientos o los grupos sociales, específicamente en Cuba debemos hablar de grupos sociales, de activismo social. Había variado de incluir a la comunidad LGBTIQ y a los defensores de los derechos animales. Ahora me circunscribo solamente en los grupos a favor de los derechos de la mujer, porque en el contexto cubano actual y futuro inmediato es el único que no va a contar con el apoyo en cambios legislativos necesarios como los están pidiendo hace mucho tiempo. Los defensores de los animales recientemente ya vieron algunas de sus demandas aprobadas y este año se decide algunas de las principales con respecto a la comunidad LGBT. Es en los grupos de activismo por los derechos de la mujer los únicos que han sido omitidos en una situación problemática que voy a describir a continuación. Entonces, mi tema es sinergia entre periodismo, periodismo participativo y movimientos sociales en América Latina, y específicamente el working title sería Framing fotoperiodístico y grupos feministas en Cuba y México, un estudio comparado. La situación problemática, como les decía, parte de una situación de casi total ausencia de la libertad de expresión en Cuba, que se ha ido agudizando en los últimos tiempos con al menos 5 decretos leyes fundamentales que coaccionan la libertad de expresión incluso en las redes sociales. Esto condiciona no ya una ausencia de representación de grupos vulnerables en las redes o en el panorama mediático cubano, sino también las relaciones que se establecen al interior de la sociedad. Al no verse representado, por no poderse expresar, pues la mayor parte de la sociedad ignora básicamente lo que afecta a muchos de sus integrantes y a su vez en los últimos tiempos y gracias a las redes sociales y a la apertura de Internet en Cuba a partir del 4 de diciembre de 2018, pues ya tienen la oportunidad de agruparse poco a poco en comunidades. Así pues, en los últimos días seguramente están al tanto de la situación que hay en Cuba con respecto a manifestaciones sin precedentes en 62 años de revolución. Esta situación también ha mostrado cómo desde el punto de vista gubernamental las mujeres no han estado adecuadamente protegidas ni se han respetado tampoco sus derechos, incluso en las propias manifestaciones. Se han visto muchísimos actos violentos, pero la situación que yo analizo no solamente se circunscribe a los últimos días. En la parte inicial de mi proyecto, que por supuesto voy a dejar claro que resta muchísimo en lo que trabajar. En la parte inicial hago una distinción entre feminicidio y femicidio. Tal y como lo comprende la literatura, la principal diferencia estaría en la concepción que tiene el gobierno y el nivel de apoyo que tiene el gobierno de un determinado lugar o país con respecto a la eliminación de la violencia hacia la mujer. Es decir, feminicidio sería cuando el gobierno ignora, ya sea de manera consciente o indirecta, vamos a decir, ignora una situación problemática con respecto
a la violencia hacia la mujer. Entonces, en Cuba sí podemos catalogar que existe feminicidio, porque, y allí al inicio de la tesis, pues, del proyecto, pues pongo varios ejemplos que incluyen algunas de las máximas, algunos de los máximos dirigentes cubanos, específicamente Mariela Castro, la directora del CNSEX, que hasta hace apenas 4 años desconocía decía que en Cuba no existían femicidios, que no había violencia contra la mujer. Y ya este año los propios medios independientes y la plataforma que voy a analizar en Cuba, pues da cuenta de 23 feminicidios hasta en lo que va de año. Evidentemente las cifras son mayores, pero resultan igualmente alarmantes. ¿Por qué un estudio comparado? Y ya quisiera ir comenzando en la pregunta de investigación que me proyecto, que es cómo conectan los framings o encuadres dados por los grupos sociales defensores de los derechos de la mujer en Cuba y en Guadalajara con los promovidos por los medios cubanos y Zona Docs, respectivamente, en los géneros fotoperiodísticos entre 2018 y 2020. Para empezar, una de mis hipótesis fundamentales es que la falta de reconocimiento de estos grupos, específicamente a través de géneros fotoperiodísticos o géneros audiovisuales en sentido general, pues incluye cierta ignorancia, o mejor dicho, condiciona cierta ignorancia por parte de la sociedad. Se ha escrito mucho, ciertamente, sobre la necesidad de igualdad de tratamiento entre los géneros, específicamente con respecto a la violencia en Cuba. Sin embargo, y hay varias tesis que así lo confirman, hay un descenso en la producción fotoperiodística en general en Cuba, pero además específicamente es casi indetectable, basado en algunos temas específicamente, incluido el de la representación de los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que quiero decir? Mi hipótesis fundamental es que como no se ha hecho suficiente producción fotoperiodística o audiovisual con sentido documental con respecto a la situación de la violencia de la mujer, en Cuba pues es un tema ampliamente ignorado, y más allá de los análisis específicos académicos que se hacen en contextos muy cerrados, pues la población no tiene noción de qué tan grave es esta problemática. Entonces, el estudio comparado estaría justificado en tomar la experiencia que ha demostrado Zona Docs, que es un medio de allí, de Guadalajara, en la visibilización de la problemática de la violencia femenina en esa región. Entonces, mi estudio evidentemente partiría de la situación que en Cuba actualmente tenemos con la visibilización de esta temática en la prensa independiente y la prensa oficial, pero también quisiera que tuviera una aplicación práctica para los medios. Después de todo, yo formo también parte del consejo editorial de un medio independiente, y a todos en mi equipo y en los equipos similares de los demás medios realmente nos interesa mucho saber cómo podemos mejorar nuestro trabajo y cómo realmente mostrar la realidad que de Cuba se ignora. Entonces, con esta problemática, con esta pregunta fundamental de investigación, una de mis primeras preguntas sería cuáles son las motivaciones de los ciudadanos que hacen periodismo participativo en Cuba y en Guadalajara con respecto a los derechos de la mujer. ¿Cuáles han sido los tipos de periodismo participativo según las relaciones establecidas en el espacio virtual de más influencia sobre los líderes de activismo social, y por qué? ¿Cuál ha sido el tratamiento fotoperiodístico dado por Granma, Juventud Rebelde, que son dos de los principales medios oficiales en Cuba? Tremenda Nota y Cibercuba, entre los principales medios independientes cubanos. Y Zona Docs, en este caso es el medio que voy a tomar como paradigma acá en México. Por último, ¿cuáles han sido los encuadres o framing dados por todos estos medios a esa temática? ¿Cuáles han sido los encuadres o framing manejados por los principales grupos de activismo social en estos dos contextos?
Mi primer objetivo sería describir las principales motivaciones de los periodistas ciudadanos que nutren a estos géneros fotoperiodísticos de los medios que voy a analizar, describir el tratamiento fotoperiodístico dado por Granma, Juventud Rebelde, Tremenda Nota, Cibercuba y Zona Docs, y analizar el encuadre o framing dado por estos medios propiamente dicho. Analizar el encuadre manejado por los principales grupos de activismo social con respecto a los derechos de la mujer. Voy a analizar al final, o les voy a mencionar al final, cómo quedaría conformada la muestra. Hasta el momento, y reconozco que es uno de los principales problemas, no tengo una clara distinción en estado de la cuestión y marco teórico, porque, repito, estoy realmente analizando mucha información al mismo tiempo, pero definitivamente ya creo que pueden encontrarse varios avances de este marco teórico en lo que tengo investigado hasta ahora, y no puede faltar, evidentemente, los estudios visuales que sobre la potencialidad de la función de acción que tienen las imágenes podemos encontrar en algunos de los estudios de Susan Buchholz, por ejemplo. Específicamente también habría que hablar aquí de la teoría del framing. Comencé por varios autores como Teresa Sábada y Entman, pero faltan muchísimos más que además se van a evidenciar a la hora de determinar cuáles son los aspectos del fotoperiodismo que yo voy a analizar para llegar a la conclusión de que se han manejado determinados framings. Entonces, aquí pueden ver una imagen del índice que tengo delimitado hasta ahora, y ya si quisiera comenzar a hablar de algunos avances metodológicos que tengo para este proyecto. Evidentemente se trata de un análisis cualitativo. La muestra estaría segmentada por 4 aspectos fundamentales: el tipo de productos comunicativos, que en este caso sería los comunicados publicados por los grupos y movimientos sociales, así como los géneros fotoperiodísticos difundidos por los medios, el tipo de medio que voy a tener en cuenta, ya sea oficial o independiente en Cuba, y en este caso Zona Docs como paradigma, los grupos y movimientos sociales que voy a tener en cuenta, en el caso cubano sería la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, y en el caso mexicano sería Yo Voy 8 de marzo, y evidentemente el tiempo, 2 años completos, estarían determinados en esta muestra. Ahora bien, aquí ven un diagrama de cómo realizaría el estudio comparativo. Ya tengo iniciado el análisis de los framings que en sus diversas tipologías determina Teresa Sábada. Es decir, existen framings que dan usualmente los medios y existen framings que dan usualmente los movimientos o grupos de activismo social, y está eso determinado por la función social que se le da a cada uno. Ahora bien, esa comparación, y sobre todo por la influencia de los distintos modelos de periodismo basado en la evolución de la teoría liberal, han cambiado, sobre todo en los últimos 20 años. Y esta influencia de la deontología del periodismo yo también la voy a tener en cuenta a la hora de comparar hasta qué punto los medios tienen una función social que se acerca ya a los framing que históricamente dan los movimientos o grupos de activismo social. Entonces, realmente no sé cuánto tiempo me queda. Lo que sí traté fue de condensar lo más posible, porque me interesa mucho escuchar. 10 minutos más, Sadiel, si quieres. Ajá. Pues bien, como les decía, es muy interesante creo yo, la forma en la que hasta ahora he tratado de enfocar este estudio, porque en mis análisis preliminares de los estudios de framing que se han dado, casi siempre se enfocan solo en los movimientos sociales y solo en los medios de prensa. Pero creo, y así lo demuestra la evolución de los modelos de periodismo basados en la teoría liberal, que estudiamos muy bien con la doctora Gabriela, pues es una necesidad de nuestros tiempos, específicamente en el contexto cubano. Es sumamente imperiosa una solución en este sentido, porque todavía, y es algo que también estoy avanzando para un artículo con el que quisiera colaborar, la producción fotoperiodística en el contexto cubano
oficial e independiente sumado es ínfima. Y eso se debe a muchísimos aspectos que han recogido varias tesis de licenciatura y de maestría en Cuba, pero específicamente hasta ahora no he encontrado, al menos yo, una que justifique o que de cierta manera trate de cambiar esta realidad de una manera consciente. Hasta ahora casi siempre se explica que esto se debe a la ignorancia, a la falta de preparación, pero creo que más allá de eso existe cierta carencia de liderazgo. No existe una estrategia definida hasta el momento que explique cómo se puede trabajar en ese aspecto. Y es mi interés, repito, tratar de ayudar en ese sentido. Ahora sí, quisiera que ustedes pues, hablaran y así también contestar algunas de sus preguntas o de sus dudas con respecto al proyecto. Muchas gracias, Adiel. Pues entonces le damos la palabra a la doctora Fabiola Alcalá, tu lectora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias por invitarme a este proyecto. Tuve la oportunidad de trabajar con Sadiel en el seminario sobre imágenes y la verdad es que es un proyecto que me gusta, que me apasiona mucho y del que creo que hemos tenido oportunidad de hablar, pero que este es un escenario también para ya matizar algunos aspectos del texto en sí, que es en lo que me voy a concentrar, Sadiel. Primero, me parece un texto muy bien escrito, o sea, yo creo que estas cosas hay que decirlas, o sea, entras muy fácil al proyecto y incluso aprendí muchas cosas leyéndote. Esa parte creo que es un acierto para ti, para tu director de tesis, porque es un proyecto muy, muy atractivo. Me parece que hay ciertas cosas que efectivamente tú ya reconoces que hay que seguir diferenciando. Me voy a referir puntualmente a la distinción entre este estado de la cuestión y el marco teórico, porque efectivamente en el estado de la cuestión, y me parece que hay una concordancia también con el trabajo que acabamos de escuchar con Rubén, creo que tenían muchas ganas de empezar a teorizar, de empezar a recuperar los textos ya de una manera mucho más formal, y ha habido esta confusión. Yo sugiero, al igual que en el proyecto anterior, que trates de separar los estudios empíricos que se ha hecho sobre movimientos sociales y su cobertura informativa, fotográfica, si es que quieres delimitarlo hasta allá, en Cuba desde los medios tradicionales o los medios oficiales, mucho mejor dicho, y los medios independientes. Y que recuperes algunos de estos estudios que ya están, insisto, nada más es casi como separar, como reorganizar el texto, que te limites a describirlos en este estado de la cuestión, a describir su relevancia, incluso sus ausencias. Tu texto, una de las cosas más importantes de tu proyecto son las ausencias. Creo que desde que uno comienza a leer y escuchas y lees esta declaración sobre la no violencia de las mujeres en Cuba, la piel se te empieza a erizar porque entiendes que aquí va a haber una serie de ausencias en términos informativos muy importantes de recuperar y de visibilizar. Además de ahí, permíteme solo este apartado y regreso, me parece muy pertinente que hayas escogido las imágenes, porque si estamos hablando de algo que es invisible, me parece muy atractivo y creo que valdría la pena reforzarlo en alguna parte del texto, el porqué de la selección de la imagen fotográfica y no del texto. Me parece, intuyo, porque precisamente están presentes estas ausencias de representación, incluso de tratamiento a lo largo del proyecto, que por ahí debe de estar la relación y la relevancia de utilizar imagen y no utilizar exclusivamente texto. Pero me parecería también muy rico que lo desarrollaras en el proyecto. En ese sentido, y regreso, creo que en tu estado de la cuestión ya empiezas a problematizar sobre movimientos sociales, sobre medios participativos, sobre una serie de conceptos que además me parece muy adecuado aclarar y sobre todo porque en algunos momentos de tu proyecto podrían mezclarse. No es lo mismo estar hablando del movimiento social en sí que del medio que produce o representa algunas de las acciones de este movimiento.
me parecería, y te invito a jerarquizar mucho tu marco teórico para que quede claro cómo se va haciendo este embudo para llegar a lo que a ti te interesa, que son el framing de las imágenes periodísticas que dan cuenta de una serie de acciones que provienen de los movimientos sociales que son visibilizados a través de estos medios. Ojo, porque incluso no sé si les pasaba, pero en la última lámina que nos compartiste, parece todo estar al mismo nivel. Y creo muy importante en tu marco teórico reconocer cuáles son los niveles hasta llegar a aquello que tú quieres mirar. Por supuesto, hay relaciones transversales con todo lo anterior, pero es importante dejar claro, y por eso esta separación le va a ayudar mucho a tu texto, que no es una tesis sobre movimientos sociales, no es una tesis que solo habla sobre la cobertura de los medios independientes, no es una tesis que solamente habla sobre los grupos feministas en Cuba y en Guadalajara, sino que habla de imágenes. En ese sentido, y me imagino que cuando uno lo expone así de forma oral, también se nota que tienes un proyecto amplio, que yo invitaría a tratar de acotar un poco más. A mí me resulta muy interesante, pero creo que te va a ser muy difícil aterrizar tantas cosas que quieres mirar. En ese sentido, yo te escuchaba con mucha atención, porque decía, a ver, ¿cómo vamos a llegar a qué es lo que vamos a ver en esas imágenes periodísticas, en qué medios y de qué van a hablar? Y entonces, creo que cuando hablas de toda la idea de la cobertura de los feminicidios, pienso que podría ser un tema que se puede volver el más relevante y que te permite hablar de todo lo demás. Porque claro, si pensamos en todas las prácticas que puede haber sobre grupos feministas, pues la lista podría crecerse demasiado, ¿no? Desde la cuestión de los feminicidios, pero también las marchas, pero también los derechos por una causa en particular. Y yo creo que si encontraras, yo insisto, lo extraigo de tu discurso, tanto oral como escrito, esta idea de la cobertura de los feminicidios te permitiría estos cruces, porque si es muy amplia tu búsqueda y es muy amplia tu muestra, creo que nos estás ofreciendo un proyecto que va a ser muy complejo de aterrizar. En ese sentido, mi primera sugerencia sería ver si podría ser para tu proyecto de interés centrarnos en un tema particular, como podrían ser, no digo que lo sean, la cobertura de los feminicidios, y entonces ver así cómo se hizo en los medios independientes, los medios oficiales y el caso en Guadalajara para poder hacer cruces. De ser así, también he hecho en falta algo en la muestra, que es, si vamos a hablar de la oficialidad contra el medio independiente en Cuba, ¿no sería también ideal recuperar el medio tradicional u oficial? En este caso creo que es mejor usar tradicional, como en el anterior es oficial, y el independiente, porque entonces parecería que en Guadalajara somos una prensa fabulosa gracias al objeto que conseguiste, ¿no? O sea, más bien soy muy fan del trabajo de Darwin y compañía, ¿no? Creo que se nota. Pero me parece que es un caso excepcional. No sé si, espero que el hacer la broma no le quite la seriedad al tema. Es decir, o sea, me parece un objeto muy excepcional. Entonces, si va a haber contraste entre cómo se representan estas imágenes y qué cuentan estas imágenes fotoperiodísticas en Cuba, en ambos medios, me parece necesario que también incluyas en tu muestra un medio tradicional, porque estoy segura que la cobertura que hace Mural, por poner un ejemplo local, no va a ser la misma que hace Zona Docs sobre un feminicidio. ¿Me explico? Entonces, desde ahí creo que todavía se potencia más. Pero para poder tener esa muestra amplia en medios, creo que tu observable tiene que ser más pequeño, porque imagínense todas las prácticas sobre grupos feministas que pueda haber en el periodo que tú estás escogiendo en todos esos medios. Creo que si nos vamos a algo más puntual, además podemos reconocer las grandes diferencias. Si tú me dices que hubo un asesinato puntual que además tuvo mucha repercusión y que tal vez en los medios oficiales
no se comentó, no se describió, no se hizo absolutamente nada, pero en los independientes sí. Ahí ya estamos viendo también algo más rico en tu comparación. Luego habrá que ver los ingredientes al interior y eso nos va a dar también muchas páginas, porque la pregunta sería, ya cuando hacemos la comparación entre un territorio y el otro, ¿lo representan igual? O sea, las imágenes de los medios independientes cubanos sobre feminicidios son similares a las que hace el medio en Guadalajara, en este caso Zona Docs. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo intervienen? Por ejemplo, hay una parte en tu tesis que siento que quiere estar muy presente y que seguro no hay que abandonar, pero hay que colocar, insisto, en este orden jerárquico, que son también los propios grupos feministas, ¿no? Que están de alguna manera generando también estas notas. Participan, cómo participan, que ahí es donde interviene el framing, ¿no? O sea, cómo se... cuáles son las características y cuáles son las incidencias luego de estas características en sus representaciones fotográficas. ¿Soy más o menos clara? Entonces, mi invitación es, un poco para acotar, hay un texto muy bien armado en el que además nos vamos a diferentes territorios que vale la pena matizar y profundizar, pero que me parece que todavía quedarían más claros si se hace un orden jerárquico en relación al propio proyecto de tesis, ¿sí? Te invito también a que leas con esta frialdad tu marco teórico y tu estado de la cuestión, los casos, los trabajos que sean sobre diferentes análisis, sobre diferentes maneras, sobre diferentes ausencias, estado de la cuestión. Y lo que verdaderamente nos esté llevando a construir conceptos, categorías, argumentos sobre la manera de producir, me parece que ya son marco teórico. Discútelo con Enrique, creo que eso va a ser muy rico como de separar. Y en ese sentido, te invito, piénsalo, o bien a reducir el observable, el caso, ¿no? O sea, ese tema, dependiendo de dónde lo veas, podemos denominar de una manera u otra, que va a aparecer en las fotografías, para entonces poder hacer los contrastes con cómo se reproducen los diferentes medios, o la otra es si yo me quiero quedar con el fenómeno en general, es decir, con la representación de ciertos grupos feministas y sus propuestas en los medios tradicionales y en los medios participativos de Cuba y de Guadalajara, entonces reducir medios. O sea, yo creo que la reducción tiene que venir o en el observable o en la cantidad de medios. Si no, tenemos un proyecto que se te va a desbordar y que además, si me permites, yo apostaría por esta cuestión fina del tema, porque creo que ahí vas a ver muchos contrastes y ahí la comparativa va a ser muy rica. O sea, cuando tú ves cómo lo hacen unos, cómo lo hacen otros, qué implicaciones, por eso el framing, qué implicaciones socioculturales va a tener una representación u otra, qué elementos participan. Y ahí además nos hace falta algo que, bueno, estás trabajando en ello, pero luego veremos el número de fotografías que se arrojan, porque independientemente de que, por supuesto, la investigación es una investigación cualitativa, los datos también de lo que se visibiliza en términos de tu investigación es muy importante, ¿no? O sea, si sobre todos estos casos en medios participativos se visibilizaron X número de feminicidios y en los oficiales y o tradicionales 0, te estás hablando también de una negación por parte del gobierno bien importante, ¿no? Y con todas las implicaciones políticas e informativas que eso tiene, ¿no? Que nunca están separadas, creo yo. Pero me parece que esa sería como mi recomendación, de ir perfilando, ir escogiendo con qué vamos a trabajar, y también esta cuestión temática te va a permitir hacer luego ya esta selección de imágenes y poder imaginar juntos qué le vas a preguntar a esas imágenes, o sea, cómo vamos a construir ese framing, qué es hacer el framing de esas imágenes, ¿no? Y entonces me parece que ahí todavía va a haber un trabajo de análisis bien rico y que si lo abres tanto, te vas a ir quedando a la mitad, ¿no? Porque no va a haber tiempo como para trabajar toda esa información. ¿Estoy en tiempo, doctora?
Excelente, excelente. Te queda incluso si quieres. ¿Con eso tienes? Denme un segundito de ver nada más aquí Sí, hay una cuestión que dentro de la lógica, ya no me extiendo demasiado, del texto también te invito a repensar. Me parece que tus preguntas de investigación, precisamente porque tenemos un texto amplio y un proyecto que quiere abarcar varias cosas, se podrían todavía afinar más. Incluso, cuando hablamos de motivaciones de los que generan las imágenes, pues también estamos hablando más bien como de una tesis que trabaja sobre quiénes hacen las imágenes y no sobre las imágenes mismas. Y creo que tú lo que estás haciendo es un análisis de las fotos y eso no se tiene que perder de vista, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, te invito a que revises también tus preguntas de investigación y que aparezca la palabra fotografía como tal, ¿no? Para que nos quede claro qué es lo que vamos a manosear en esta tesis, ¿no? O sea, vamos a ver fotos que además están relacionadas con muchas cosas, pero valdría la pena cuando reestructures bajo esta lógica que no es otra más que de ordenar, de darle una siguiente vuelta a tu texto, también tener en cuenta la parte de, hablamos de fotografía, ¿no? No de movimientos sociales, no, o sea, eso va a estar ahí, pero no es el objeto. Entonces, te invito a que pulas un poquito también esa parte. Muchísimas gracias, doctora Fabiola. Y pues, doctor Enrique, el director de SADIEL, es tu tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Estuvo muy, yo creo que correspondientemente a lo amplio del documento. Tus comentarios estuvieron bastante amplios también, bastante apropiados. Yo creo que yo le llamaría una característica de SADIEL que se ha ido notando a través del transcurso del proyecto, y es la de que a SADIEL le interesa hacer todo al mismo tiempo. Entonces, y todo es muy interesante, y todo es muy, como decimos los ingleses, muy challenging, muy difícil incluso. Por ejemplo, a mí me encantó mucho el primer trabajo, el primer proyecto que, digamos que me presentó, que conocí de SADIEL, y era el de que, ¿cuándo fue? En el 98, o cuándo fue, perdón. Bueno, el chiste es que llegó Internet a Cuba. El Internet llega, pero también llega ya ¿cómo se dice? Lo de los datos estos, y ¿qué sucede? Que empieza a expresarse la gente públicamente. ¿Y qué sucede? Que empieza la gente a sustituir a los medios oficiales, a la voz oficial de la del gobierno, ¿no? Y resulta pues que estamos viendo, pues, ¿no?, el nacimiento de todo un proceso de democratización que, bueno, pues yo estaría pensando que todo lo que está ahorita sucediendo en Cuba, pues es toda una continuación, pues, de ese proceso de democratización que, bueno, por otro lado, en principio se refería a todo tipo de temas y de problemáticas de todo tipo de gentes allá mismo en Cuba. Y no, ya de repente cuando como a la quinta versión, pues ya habías cerrado pues a animales, mujeres y LGBT, XW, XY y Z.
y bueno, sí me parecía muy interesante, me seguía pareciendo muy interesante, pero pues ya se me empezaba a figurar muy, muy acotado, demasiado acotado. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo que ya habías acotado el, el objeto empírico, pero no habías acotado el enfoque, muchos otros aspectos que ahí se iban quedando. No sé si me explico. Allí iban permaneciendo ahí en el texto, ¿no? Y pues ahí un poquito, pues el problema es precisamente, yo creo que ahí es en donde se ubica muy bien el comentario de Fabiola, de que pues empezaron también a un poco a desordenarse los temas, los conceptos, los actores y actoras, etcétera, etcétera. Y entonces de repente todo estaba al mismo tiempo, de una manera no necesariamente bien jerarquizada, ¿no? Sigue siendo, sigue pareciéndome a mí muy interesante el tema, pues, ¿no? El objeto de estudio que se está queriendo armar en este proyecto, pero al mismo tiempo, pues, me parece que, que muchos de los comentarios que hizo Fabiola quedan perfectamente con respecto a muchos de estos aspectos que yo acabo de comentar, ¿no? El crecimiento desmesurado por un lado, pero al mismo tiempo el decrecimiento también quizás un poquito desmesurado, pero a mí en lo personal ya me quitaste la democratización, por lo menos en términos, lo que a mí no sé si tú te acuerdas, yo estaba entusiasmado con eso de la democratización. Y el otro aspecto en el que a mí también me faltaba al principio, pero que ahora pues hay varios problemas con esto, es precisamente, no estoy seguro si yo te lo comenté a ti o si se lo he comentado a otros estudiantes extranjeros, pero yo les he comentado que, por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, llego allá y entonces se me ocurre hacer una tesis sobre la televisión mexicana, cuando a lo mejor pude haber hecho una tesis sobre la televisión gringa para aprender qué onda con la televisión gringa. No sé si me explico con eso. O sea, vamos los mexicanos a Estados Unidos o a Francia o a cualquier otro lado y analizamos cosas de nuestro país, y casi no le metemos sobre el país al que vamos a estudiar. No sé, creo que tú fuiste a Barcelona, Fabi, no sé si hiciste una tesis sobre México o sobre, independientemente de que hay muchas cosas interesantísimas en las artes audiovisuales españolas, ¿no? Pero bueno, entonces, me faltaba pues, al final, un poco cómo podías pensar aprovechar tu estadía en México, por lo menos, bueno, pues hasta que la pandemia nos lo permita, ¿no? Pero para pues a sacar algo de provecho, pues, ¿no? De este lugar que yo espero que te reciba con los brazos abiertos. La cuestión es esta, que sí, pues me faltaba algo, por ejemplo, lo de la dimensión comparativa. La metiste, pero también está, por ejemplo, el problema, y es lo que, ese también era un problemita que yo no sé si te lo había comentado o no, pero que me hacía. La cuestión es que
lo comparativo tiene que ser bien diseñado. Y efectivamente, bueno, si tú comparas esto con lo otro, pero también vas a meter esta otra dimensión, pues también la tienes que comparar. Entonces es un poco como a lo que se refería Fabiola, de que, bueno, pues, si comparas lo oficial con lo independiente, bueno, pues entonces llamémosle quizás de otra forma, llamémosle como dije, lo tradicional, ¿no? Y con lo independiente. Pero si no, pues entonces no hay una comparación completa. Entonces esa sugerencia de Fabiola también me pareció muy buena. Y así por el estilo, pues no, sí tienes que pensarle en términos de integrar, articular aspectos, dimensiones de lo que quieres estudiar. Y eso incluye, por ejemplo, bueno, ¿estás pensando realmente en movimientos sociales? Sí, entonces, bueno, ¿cuáles? Es decir, ¿es necesario que hagas una revisión tan amplia como ya estaba quedando cuando creíamos que ibas a hacer un estudio de movimientos sociales? Entonces hiciste una revisión más o menos teórica, amplia. Bueno, sigue requiriéndose la revisión amplia. ¿Sí me explico con esto? O habrá que ir redimensionando, ¿no? Cada uno de los aspectos, porque sí, a lo mejor hay algunos de los mismos. No, mira, no les, qué lástima que no tengo tengo por ahí un escrito que salió de un poco menos de 100 cuartillas, de 100 páginas. Ese escrito que se refiere a la teoría de la modernización en comunicación. Ese escrito yo lo escribí como parte de lo que fue mi tesis de doctorado, para decir por qué no usaba yo esa teoría. Y entonces, bueno, yo todo el tiempo supuse que iba a ser un capítulo de mi tesis de doctorado. Pues a la mera hora mi asesor del doctorado me dijo, ¿sabes qué? No, eso ya no lo metas, ya es demasiado. Y entonces me quedé con esas casi 100 cuartillas ahí, y me las traje cuando ya me regresé a México. Y por fin hubo manera de publicar eso como aquí en la universidad, y finalmente por lo menos no se desperdició. No sé si me explico con esto, que hay cosas que a lo mejor no necesariamente ya están amplias. A lo mejor no necesariamente esos así de amplios tienen que ser parte de la tesis y no necesariamente desperdiciarse. Como decía, la verdad es que yo no he leído el libro de Humberto Eco sobre cómo escribir una tesis o algo así, pero dicen que dice Humberto Eco ahí algo así de que las tesis de doctorado son como, algo así como se refiere a los puercos, a los cochinos, es decir, que las orejas, todo es aprovechable. No hay desperdicio. Un animal bien tratado desde el que nace, va a ver qué conseguir y eso es un poquito lo que también pasa con las tesis de posgrado, ¿no? Que eventualmente, y finalmente, por cierto, también, yo también coincido con lo de que escribes muy bien. Tienes, es más, digo, la verdad es que hace tiempo me metí a tu
¿cómo le llaman? Pues página de... Y, Sitio web. y sí, me pareció que eras buen ¿cómo se llama? Fotógrafo. Pero se me hace que eres mejor escritor. Escribes muy bien. Así que cualquier cosa. De todos modos, y por cierto, también yo estoy de acuerdo con que te bases en las fotos para que se note que eso es lo que finalmente tú eres desde el principio. Muy buen fotógrafo. Perdón, ya estoy empezando a Divagar no. a divagar casi. Pero bueno. Listo. Muchas gracias. Pues queda un muy buen tiempo para pedirles que si me permiten robar un minuto. Claro. Sí, gracias. También me sorprende el cambio. Conocí tu proyecto en el primer semestre y bueno, me va a tocar trabajar contigo en el seminario 3. Por esa razón le pido a la doctora Fabiola si me puede compartir sus comentarios, y el minuto que quería es nada más, no que esté de acuerdo en que vaya a hacer esta comparación, pero quiero decir, me pregunto si en la comparación que propones de encuadres entre medios al abordar o fotografiar movimientos sociales de la mujer, como dijeron Fabi y el doctor, estás eligiendo medios comparables. Zona Docs es un medio activista, casi monotemático. Así lo dejo. Y bueno, todos los que tú planteas, simplemente Granma Zona Docs, no se sostiene. Busques lo que busques. Y la otra cuestión es, ¿y sería equivalente tratar de comparar el fotoperiodismo de Cuba, cualquiera que sean los medios que elijas, con el fotoperiodismo de Guadalajara? O sea, país, ciudad con qué características? Es una pregunta. ¿Por qué 2019-2020? En ese lapso, en México, en Guadalajara, ocurren situaciones que hacen más visible problemáticas de movimientos feministas. No solo Yo Voy 8 de marzo. Entonces, cierro porque dije que era nada más un minuto. Hay una tesis sobre feminicidio en los diarios de Nayarit que tiene una revisión teórica por la que tú vas a pasar si es que te centras en ese tema. María Elena Hernández Montoya es de la maestría, seguramente te pueden dar el PDF, y que no es que la busques ahora, lo importante es tomar en cuenta lo que te dijeron tu lectora y tu director para tomar decisiones importantes, porque un aspecto que señalaste que es muy relevante, siempre ustedes, estudiantes comprometidos de Cuba, tienen la buena intención de que su trabajo sea aplicable en lo social o en lo profesional. Y lo que tú señalas como interés en el medio en que estoy y en general en otros medios, hay interés en saber cómo abordar fotográficamente o etcétera, de los temas. Hay manuales de organizaciones internacionales que se plantean para que los medios los usen, no necesariamente los hacen, como recomendaciones de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y ya, lo demás es que me va a dar mucho gusto trabajar contigo. Y bueno, pues quedan unos minutos y adelante, Sadiel. Sí, yo realmente les agradezco muchísimo a todos. La verdad no creo que escriba bien, creo que hay incluso compañeros que hacen tremendo trabajo con sus investigaciones. Créanme que yo hago el máximo esfuerzo por tratar de aportar algo, porque sé que en Cuba es sumamente importante. Hay algo que yo no les había dicho, pero precisamente por mi trabajo he estado al tanto de la producción fotoperiodística de los últimos fácilmente 10 años, porque cuando me quedé trabajando como profesor de fotografía en la Universidad Central de Las Villas, yo también estaba al tanto de la producción, de lo que salía en los medios y los medios independientes. Por lo tanto, a ustedes les podrá parecer mucho
porque estoy teniendo en cuenta 2 medios oficialistas en Cuba y 2 medios independientes, pero les puedo asegurar que la producción fotoperiodística de todos ellos combinados es ínfima. O sea que perfectamente lo puedo analizar así, y ese puede ser un valor de la tesis, decir que no se ha hecho nada, o prácticamente nada. Entonces, por eso es que a ustedes les parece mucho, pero creo que es realizable. Ahora, lo que sí también creo muy valioso es que es incluir a un medio de los llamados tradicionales de acá de México, que eso sí no lo he visto hasta ahora. Pero también el hecho de que haya escogido Zona Doc se debe sobre todo a que específicamente con respecto a la violencia contra la mujer, ha hecho una producción fotoperiodística increíble. No solamente en la visualización de las marchas y de los pedidos de los grupos sociales que integran esta plataforma, sino también la visibilización de problemáticas un poquito más íntimas relacionadas con esto. Es decir, se acerca a través de género fotoperiodístico, se acerca al mundo de personajes, es decir, de mujeres que han sufrido violencia femenina, que la sufren, cómo la han manejado, hasta qué punto las instituciones han ayudado o no, los propios grupos o movimientos sociales de la región han ayudado o no. Y eso es precisamente la experiencia que quisiera copiar para extrapolarla a nuestro contexto. Porque creo que aún con las mejores intenciones, creo que desde el punto de vista de los medios independientes en Cuba todavía no tenemos idea de lo que podemos hacer. Y lo digo con pleno conocimiento también de los géneros fotoperiodísticos. Créanme, no se ha hecho nada. En Cuba desgraciadamente no se hace nada en ese sentido.